Muy buenas noches a todos. Hoy empezamos un poco más tarde la transmisión porque ya saben que en estas fechas se, se encuentran el cierre de año de corte en las universidades y también el corte de periodo en los colegios. Entonces, por ocupaciones varias, nos hemos retrasado. Entonces, les pedimos de antemano disculpas. Hoy los vamos a acompañar con un cuento de este argentino universal que es Julio Cortázar. Vamos a utilizar esta edición de punto de lectura que es muy bonita, que viene en tres tomos y que construye el rostro con los tres tomos, que es una colección de sus cuentos completos. Vamos a leer un cuento que eh, tiene un aire muy de matroshka rusa, muy de repetirse una y otra vez de una manera muy interesante. Entonces, ese cuento se llama Continuidad de los Parques. Entonces, vamos a verlo juntos. Continuidad de los Parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante. Lastimada la cara por el chicotazo de una rama, admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza de un hombre en el sillón leyendo una novela. Este cuento es muy interesante y es genial como en tan pocas páginas logra enganchar rápido la acción dramática. Y es un universo metido dentro de otro universo. Es los protagonistas de la novela, los protagonistas del cuento que nosotros leemos, están metidos en un universo dentro de otro universo. Y es un elemento muy característico de autores como Cortázar, autores como Borges,
señalar en sus obras este tipo de construcciones. Bienvenidos a los que llegamos un poco tarde. Yo les cuento, yo también empecé la transmisión un poco tarde, entonces no me molestaría volver a leer el cuento. Igual es un cuento muy corto, que es un cuento muy bonito. Les agradecería, eso sí, que me comentaran ahí si están interesados en otro cuento de Cortázar para tenerlo en cuenta en otra transmisión. Entonces, les decía, este cuento en particular es tremendamente interesante por la forma en que está construido. Si nos ponemos en los zapatos del escritor, eh, es, es muy interesante la forma en que logra enlazar dos universos distintos solamente con un mueble. ¿Sí? El mueble es el punto de unión en la línea discursiva, pero le va dando una entrada importante a través de la lectura. La lectura es el eje central de todo el texto. Entonces, con este texto uno puede ir evolucionando en la comprensión de escritos más complejos. Este cuento tiene como una semejanza, me parece a mí, es una opinión enteramente personal, es semejante a la construcción que tiene cuentos, por ejemplo, de Borges, como El Inmortal, son cuentos que tienen como historias dentro, unas dentro de otras, pero se parece aún más a otro cuento que es Las Ruinas Circulares, donde los personajes se van hilando unos dentro de otros, literalmente. En este caso, lo que encuadra toda la acción dramática es el acto de la lectura. Entonces, considerando que es un cuento bastante corto y que ya somos un poco más, entonces voy a volver a leer. Espero que les guste. Los que ya lo escucharon o lo han leído, pues no creo que les disguste volverlo a escuchar. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimaba la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el cabello suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a su casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda.
la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Pues ese cuento es de veras que es apasionante, es muy bonito. Espero que lo hayan disfrutado. Les recomiendo las lecturas de Cortázar. Si a ustedes les gusta la lectura, les gusta la literatura, pero no tienen un hábito de lectura frecuente, en internet se consiguen muchos de sus cuentos y se puede leer de una manera muy amena. Bienvenidos los que están llegando hasta ahora. Entonces, ya hemos leído Continuidad de los Parques, que es un cuento muy, muy bonito. Les estaba invitando a leer más textos de Julio Cortázar. A mí particularmente me gusta uno mucho que se llama La señorita Cora, pero es un texto un poco largo para este formato. Para hacer un ejercicio de lectura ya tocaría darle más tiempo o partirlo para poderlo presentar de una manera más tranquila. Si alguno de ustedes gusta de este tipo de lecturas o de este autor, les pido por favor que en los comentarios de cualquiera de las publicaciones de la página pongan los nombres de los cuentos que les gustaría que leyéramos. En mayo tenemos pensado hacer una lectura del Principito. Entonces, para esa lectura, y para ir cerrando, vamos a utilizar esta edición de Salamandra, que es una edición que es muy bonita, porque es una edición que va presentando los textos. Bueno, lo ponemos así para que se vea bien. Va presentando los escenarios de los textos y que hace más amena la lectura tanto para adultos como para niños. Siempre es bonito tener buenas ediciones en casa. Entonces, les agradezco su compañía, les agradezco su tiempo. Mañana en este mismo canal nos veremos a las 7 de la noche. Mañana haremos una lectura de otro autor, otro cuento, un cuento al día. Esta iniciativa se mantiene viva por ustedes, entonces les pido por favor compartir nuestros contenidos, suscribirse al canal de YouTube y compartir y darle me gusta a las publicaciones que diariamente estamos haciendo. De nuevo, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Quédense en casa, no rompan la cuarentena. Hasta pronto.